El nombre de este programa es necesario que lo recordemos continuamente, sobre todo al principio, porque Dios diseñó el que la mujer, tener un contacto con la mujer por haberla hecho como la hizo, para que ese contacto le refrescara, trajera la memoria de la mujer, se viera en el espejo del amor de Dios hacia su vida y pudiera entonces creer aquello que Dios le dice. Es muy difícil que nosotros podamos creer si nosotros no conocemos la persona que nos habla, que nos está dando una palabra, una promesa, que está haciendo algo con nosotros o instruyéndonos en algo. Este programa, debo insistir, y debemos todas las que trabajamos en esta labor, de siempre recordarnos que Dios nos pregunta, ¿crees esto? En un mundo tan incrédulo, en un mundo que se jacta de no creer, de no entender, de no querer saber, Dios nos recuerda a las mujeres, ¿crees esto? Y crees esto nos va a llevar continuamente a esa palabra de Dios, nos va a poner en contexto con lo que Dios nos enseña, especialmente en lo que se refiere a la mujer, aquellas cosas que tienen que ver con nuestra identidad, el cómo nos creó Dios y el para qué nos creó Dios. Hemos estado, y hoy es el último de este programa, trabajando en una serie bajo la pregunta, ¿es Dios enemigo de la mujer? Porque las corrientes que continuamente fluyen, muchas veces atropellan nuestros sentidos y nuestra capacidad de entender las cosas, insisten en que Dios es enemigo de la mujer. Partiendo, como dijimos en el primer programa, de esta tesis, esta teoría de este filósofo Engels, partiendo él de lo que decía Marx, que el matrimonio es una lucha de clases y por lo tanto tiene la mujer que encontrar su hegemonía, tiene que salir de ese aplastamiento, de ese maltrato que el hombre hace con ella, para poder encontrar su libertad y disfrutar su autoliberación. En segundo lugar, el segundo programa, estuvimos hablando de lo que realmente ha ocurrido y es el cómo destruyó el pecado, esa relación tan bella, tan hermosa que Dios creó, estableció, puso a que funcionara para que el hombre y la mujer ejercieran sus labores, sus tareas, sus funciones, sus responsabilidades y también sus privilegios, porque Dios no nos hace para que no disfrutemos lo que Él hace, sino que nos capacita para que toda nuestra vida gire alrededor, tenga su centro en y pueda salir de allí a vivir, a disfrutar lo que Dios nos ha dado. Recordemos que la palabra de Dios dice de una forma preciosísima que Dios lo creó todo, vio la creación que había hecho y dijo, y vio Dios que era bueno, bueno en gran manera. Dios no hace cosas torcidas, dañadas, sino que aquello que hizo tuvo un momento donde se descalabró por la respuesta humana a lo que Dios había establecido. Si el que nos creó nos dice es así, pues nosotros las criaturas tenemos que hacer caso a aquel que por su sabiduría, omnipotencia, por su omnisciencia, saber de antemano qué va a ocurrir si se hace de otra manera, debemos hacerle caso. No solo es un asunto de obediencia, sino en primer lugar un amor que nos lleva a la obediencia. Así que Dios destaca que la situación matrimonial se deformó, se trastornó cuando el pecado entró. Y el pecado fue realizado primero por la mujer y luego por el hombre. Ambos entraron a una etapa desconocida totalmente para ellos y las primeras fisuras, los primeros rompimientos, las primeras acusaciones ocurren cuando el pecado entró, dañó el matrimonio. Y a partir de ahí, el hombre empieza a desfigurar lo que Dios había establecido. Todos los atributos bellos, las virtudes hermosas, los privilegios, la capacidad de poder dar, alegrarse, gozarse, amar, disfrutar,
todo eso se destruyó. Y entra el hombre en un silencio tan triste. Ese hombre que habló, que recibió con amor, que reconoció la gracia de Dios para su vida al traerle a una compañera, todo eso se dañó. Y a partir de ahí entonces el hombre ya no trabaja con las virtudes que Dios le da. El varón se encapsula, se autosilencia y cambia el significado de su esposa. Pero vimos en ese segundo programa cómo Dios nos enseña en su palabra las múltiples facultades, las virtudes preciosas que el esposo tiene para darle a la esposa. Por lo tanto, hoy nosotros vamos a hablar, tercer programa, de las virtudes que Dios le ha dado a la mujer, cómo la mujer tiene también mucho que dar y que Dios le pide que haga y cómo Dios le pide que haga. Esas virtudes florecen, esas virtudes renacen y son perfeccionadas por Jesucristo, porque es Cristo el que redime al hombre y redime a la mujer. Y ambos redimidos, es decir, ya lavados con la sangre de Cristo y vueltos a un inicio que permite que ambos como esposos puedan vivir en una total atmósfera y completa atmósfera diferente a como era, sin atropellos, sin maltratos, con respeto, con amor, con deferencia, con gracia. Todo aquello que se puede disfrutar, Cristo lo hace. Solo a través de Él nosotros podemos encontrar que nuestra vida tiene un propósito. Aceptar este propósito en este contexto, aceptar el matrimonio, no como un desastre, no como algo terrible, no como algo que este es un castigo y una plaga que me ha llegado, sino viéndolo como Dios lo ve y recibiendo del Señor Jesús instrucción por medio de su Espíritu Santo de cómo tener unas relaciones interpersonales, matrimoniales, cada uno dando de lo que debe dar, sin lesión. Y cuando alguna situación entra, en lugar de maldecir, en lugar de silenciarse, en lugar de enemistarse, en lugar de rechazarse, viene la ayuda de Dios. Y por medio de su Espíritu, repito, esa pareja puede reencauzar lo que por un momento ha sido tropezado por la naturaleza antigua y por nuestra triste todavía, viviendo en esta tierra, triste manera de enfocar muchas cosas. Entonces, lo que Dios nos dice es que la mujer tiene mucho, mucho en ella que dar, porque Él le ha puesto mucho, Él le ha dado mucho. Y por medio de Jesucristo ordena, Dios prioriza. Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Tenemos la ayuda de Dios. Y esto nos enseña a todas las mujeres que las hijas de Dios somos mujeres muy bendecidas. Y esa bendición tú la llevas a tu matrimonio. Tú la llevas a tu vida matrimonial cuando tienes a Cristo en tu corazón, cuando le has dado apertura a Él para que Él lo haga. Entonces ya no ves el matrimonio como una maldición, sino como una bendición. No ves el matrimonio como un paso malo que diste en la vida, sino como una bendición por medio de la cual Dios va a traer a ti, a tu esposo y a los hijos si los tienen, una gran bendición espiritual. La luz de Cristo va a irradiar ese hogar. La dulzura de Cristo va a bañar estas vidas, porque tanto el esposo como la esposa están intercambiando las virtudes que Dios ha puesto en sus corazones. Y tenemos varias porciones hoy, varias porciones que vamos a encontrar en la palabra de Dios, donde vamos a ver, en las cuales vamos a ver cómo Dios habla a la mujer de todo eso que tiene y cómo en Cristo eso es renacido, vivificado, restaurado, sanado. Y una mujer sana, una mujer que recibe de Dios tanta bendición, alegra, es una mujer que edifica, es una mujer que trae vida, dinamismo a su familia y que puede hacer de su matrimonio una bendición por medio del cual por medio de ese matrimonio, otros pueden recibir bendición. Así que pedimos al Señor que en los próximos segmentos
podamos escuchar juntas. Yo te suplico que no reacciones a algunas cosas que Dios dice, que en este mundo, en este día, en esta posmodernidad, son casi insultos a la mujer. Dios va a traer conocimiento para que te des cuenta de cuánto tienes a tu favor y cuánto tu vida puede ayudar, endulzar, sanar a otros si haces aquello que Él te ha dicho. Regresamos en un momentito. El amor nunca deja de ser. Ahora empezamos a hablar de las virtudes, las destrezas, las habilidades que el Señor nos ha dado como mujeres para que sean invertidas en bien no solo nuestro, sino del esposo y de la familia y los amigos. Esto se irradia. Y yo no puedo, creo que no puedo empezar a conversar sin remarcar que para que nosotras podamos ser mujeres virtuosas, mujeres al estilo de Dios, necesariamente tenemos que conocer al que es el Dios y Salvador de nuestras vidas. La mujer ha sido muy maltratada por el peor enemigo que tiene, que se llama Satanás. Desde el principio fue el que vino en contra para destruir, si la mujer caía en su trampa, destruir el plan de Dios, entorpecerlo, desfigurarlo. Por lo tanto, tenemos que volver a nuestro Creador y oír lo que el Creador nos dice, cuál fue su plan, qué nos ha dado, qué recursos tenemos para entonces poder regresar a ese plan, aceptar ese propósito a través de Jesucristo. Lo que quiero decir es, si queremos ser mujeres virtuosas, tenemos que conocer a Jesucristo. A través del trato de Cristo a nuestras vidas, a las mujeres. Ustedes, en varios programas hemos hablado de cómo Cristo trata a la mujer. A través de eso podemos darnos cuenta de nuestra valía personal y cómo Dios quiere que eso lo volquemos en favor, las que tienen esposos a través de su esposo, las que tienen hijos a través de sus hijos. Así que vamos a empezar con ese punto clave, y yo creo que una cita muy buena para eso es Efesios capítulo 5. Ahí tenemos unos versículos pero excelentes para adentrarnos en este camino que es ver las virtudes de la mujer. Amén. Tú sabes, Dorfa, que es una bendición tener estas instrucciones de parte del Señor, porque justamente el mundo nos ha vendido y nos ha enseñado una manera tan errada de convivir en el matrimonio, de relacionarnos con nuestros esposos. Y muchas veces las películas, la televisión, nuestros propios padres, que no necesariamente han modelado lo que realmente es un matrimonio según Dios. Y de ahí hemos venido nosotras mismas a nuestros matrimonios, y tener en la palabra de Dios que el Señor nos deje plasmado las instrucciones. Es de verdad de suma bendición. No significa que a veces son fáciles, porque cambiar el patrón de pensamiento toma tiempo. Tú lo has dicho. Y es difícil, y romper con esos esquemas de toda una vida es difícil, pero como tú dices, si tenemos a Cristo, todo es posible. Y ese pasaje de Efesios 5:21 que tú decías, 21 y 22, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y la verdad es que, contrario a lo que
el mundo nos dice como que el hombre debe de ser como el que reina y el todo. Amo ese primer versículo que dice que ambos deben de estar sometidos al temor de Dios. Dios no saca al esposo y dice a la mujer, mira, tú tienes que someterte a tu esposo y ya, no, a ambos. Entonces sí, nos manda a los dos, pero nos da un mandato adicional a nosotras. Y definitivamente es porque nuestra naturaleza caída nos lleva a salirnos de ese propósito de sumisión. Y nos dice, o sea, tu mujer, o sea, sométete a tu esposo como te sometes al Señor. Primero tenemos que aprender a someternos a Cristo. Ese es el punto clave. Sí. Si no sabemos, sí, bueno, conociéndolo, conociendo a Cristo, conociendo que Él es confiable, que Él es digno de nosotros entregarle nuestras vidas a Él y dejarnos guiar por Él y someternos completamente a su perfecta voluntad. Sin duda, el sometimiento está completamente relacionado con a quién me someto. Sí. Si te sometes al Señor, porque sabes que Él te ama, Él te acepta, Él tiene planes de bien y no de mal para ti. Él es el que puede dirigir tus pasos, enseñarte la ruta, decirte no, por ahí no, que te va a hacer daño, te cuida, te protege, te salva. Si a Él nos rendimos, porque reconocemos que por amarnos nos ha salvado, nos ha llenado de los bienes espirituales, como Él llama, que necesitamos para vivir la vida que Él quiere. Entonces, cuando tú te rindes a alguien que tiene todas esas virtudes para ti, que te va a tratar de esa forma, simplemente tú sueltas todo, no tienes de quién defenderte. Obedecerle es súper fácil, porque tú sabes que todo lo que te va a proveer y todo lo que te va a donde te va a encaminar va a ser de bien. Es para bien. Entonces toma eso que tú leíste a los que ya conocemos al Señor, y la invitación es para todos, porque el amor de Dios es para todos. Lo que el Señor está diciendo, ya ustedes me conocen, empiecen cada uno a tomar la función y a colaborar conforme al diseño mío para que ese matrimonio pueda caminar. Amén. Así como te sometes a Cristo, entonces te puedes someter a tu esposo, porque ese esposo entiende el propósito de Dios también. Amén. Pero también vemos, Orfa, esa bendición que hay en la obediencia. O sea, como decía María, el mundo a nosotros nos enseña a hacer las cosas en nuestras fuerzas. O sea, cuando venimos a Cristo, todo lo que hemos aprendido, tenemos que olvidarlo y ser enseñadas de nuevo por Él. Porque ahora mismo uno pensaría que someterse, ¿qué quiere decir someterse? Es rendir tu voluntad, hasta tu opinión en algunos casos. Pero cuando nosotros lo hacemos al Señor, reconociendo que Él es cabeza, ¿qué quiere decir? Que Él ve lo que yo no veo. Él sabe por dónde me va a dirigir. Y ahí, eso es una prueba de fe también. Porque yo estoy confiando en el que ve más allá, en el que endereza mi vida. El Señor aquí nos manda, que me lo encuentro hermoso y de gran bendición, a nosotros hacer someternos a Cristo, pero a través de nuestro esposo. O sea, Él usa el instrumento de nuestros esposos para nosotras aprender. Cristo dice que Él se sometió y aprendió obediencia. Él nos enseñó, nos dejó camino, nos dejó ejemplo, y Él quiere que hagamos eso. O sea, aprendamos a obedecerlo a Él, y para eso nos da esta clave: sométanse como conviene, dice en otro versículo, como conviene en el Señor. Y Nicole, vamos a ser también testimonio para nuestros maridos, siendo así para nuestros hijos y nuestros amigos. Claro que sí. Y otra cosa que quería añadir es que en Efesios habla de mujer, respete a sus maridos, y estamos mandadas a respetar a nuestros maridos. Y eso me recuerda que en la palabra dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces cuando estamos tanto con nuestros maridos, con nuestros hijos, con amigos, ¿qué decimos de nuestros maridos? ¿Qué le decimos a nuestros maridos? Que debemos de, como pienso yo, que
pensar que hay que honrarlo presente, ausente, enfrente de nuestros Así hijos, es. siempre y en todo momento. Tú sabes que el conflicto muchas veces se produce porque tú respetas de manera voluntaria y natural a quien tú admiras. Ujú. Cuando en los matrimonios se producen muchas fricciones, o la esposa ve que el marido no hace lo que como esposo debe hacer, empieza a bajar el nivel de admiración. Si no se admira, no se honra. Es verdad. Y si no se honra, el conflicto va a separarlos. Porque entonces habrá siempre irrespeto. La boca va a decir lo que ha pensado. Y baja el nivel de estima hacia esa persona. Ya no lo ves o no lo percibes como tú creías. Entonces todo eso es lo que el Señor, cuando dice, como conviene en el Señor, es que el Señor nos enseña a ver qué falta, pero saber que Él lo suple. Amén. Al final, el llamado a la mujer a someterse al Señor es que en Cristo es que tú encuentras todo lo que te falta. El esposo nunca va a poder suplir, como la esposa sí. tampoco va a poder suplirle a él todo. Pero en Cristo tú te llenas de su amor y ves en Cristo lo bueno y no solo lo malo. Así es, tú sabes que... Y puedes respetar. Amén. Pero eso que tú acabas de decir, ahora mismo Ajá. te veo, eso que tú acabas de decir, de que honrarlo donde quiera, Mm. eso es sumamente Sí. importante. Así es. Porque le estás enseñando a tus hijos también a respetar a su padre. Cuando la esposa no respeta, los hijos no van a respetar tampoco. Así es. Así es, no, que recordaba el otro programa que hicimos las cualidades de los hombres y es asombroso ver con cuáles cualidades el Señor capacitó al hombre. Y en estos dos versículos el Señor nos ha capacitado con dos cualidades preciosas, el de tener la capacidad de someternos y el de respetar, que muchas veces pudieran cualquier persona que nos está escuchando decir, bueno, pero es que el mío es irrespetable. Un naval. O sea, no hay forma que ustedes me digan que yo tenga que yo le pueda respetar. Y la verdad es que no importa cuál sea el esposo que tengamos. No importa qué esposa somos, si fuese contrario, porque también no quisiera como que nada más lo viéramos como del lado del esposo. El Señor nos ha capacitado para, como tú bien dices, Orfa, si nosotras estamos sometidas a Cristo y todos los días en comunión vamos y nos llenamos de Él, pues esa cualidad va a ser completada en nosotras. Y sea Él respetable o no, nosotros lo vamos a respetar porque queremos honrar a Dios por encima de cualquier Ese es el cosa. punto. Y esto es lo que vamos a seguir hablando, de esa forma manifiesta de cómo respetar, aunque la persona no sea respetable. Amén. Vamos a verlo luego en otra cita. Regresamos un poquito más tarde. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. Bueno, seguimos compartiendo con ustedes consejo bueno para nosotras las mujeres casadas. Hoy le vamos a compartir otro de las porciones que el Señor nos enseña aquí, que es en 1 de Pedro 3. Voy a leer, dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Que nos adornemos. Miren ahí lo contrario a lo que el mundo nos enseña. El mundo nos enseña, vayan al salón, pónganse linda, compren su vestido, su prenda, y no es que adornarse no está bien, uno tiene que estar linda, pero lo que es valioso para Dios, delante de Dios, y para nuestros esposos y para nosotros es ese adorno interior.
Y aquí el Señor habla de un espíritu afable y apacible. Para que tengamos una idea, yo estaba abundando sobre afable y apacible y oigan lo que encontré. Corazón afable es paciente, no insistente, equitativo, gentil, adecuado, moderado, amable, de buen carácter, relacionado a la mansedumbre. En apacible veo que dice actitud de calma, de serenidad, de quietud, es tranquila, es un alma acallada. Pero esa primera parte de un espíritu, un espíritu Afable. eso hay que trabajarlo un poquito. Aquí hay Porque mucho. un espíritu afable es algo precioso. Así es. Precioso, Orfa, y precioso para nosotras las mujeres específicamente, porque son cosas con las que luchamos. O sea, ciertamente yo pienso, como habla de quietud ahorita en apacible, y yo pienso que también por cuestiones externas que nosotras las mujeres peleamos todos los días, me imagino como un mar en tormenta, pero cuando Cristo viene y cuando tenemos a Cristo, eso se aquieta. Si no tenemos a Cristo, ese mar Caribe ahí adentro, o sea, ¿cómo nosotros podemos estar quietas, podemos estar tranquilas? ¿Cómo podemos tener un espíritu afable? O sea, es como ahorita hablaba, que muchas cosas nosotros las tratamos de hacer en nuestras propias fuerzas. Y eso nos vamos a cansar, no vamos a poder lograrlo. Necesitamos estar fortalecidas en el Señor. Amén. Para ser apacibles, afables y poder tener ese ornato interior que el Señor ha puesto en nosotros. Y que eso afecta a nuestro matrimonio, porque así como tú dices, ese mar Caribe dentro de un matrimonio es un caos. Bueno, ya tú Así sabes. es. Y nosotros que estamos mandadas a hacer remanso en nuestro hogar, con ese espíritu amable, apacible, imagínate que es lo contrario. ¿Cómo sería esa dinámica familiar? Complicadísimo. Ese es una de las palabras que tiene ahí como sinónimo de insistente. No Señores, insistente, eso es lo que dice Proverbios. ¿Recuerdan la ustedes? mujer rencillosa. Ajá. La mujer rencillosa, que es como una gotera que cae todo el tiempo. Eso es Molesta. algo terrible. Horrible. Una molestia. Terrible. Es una persona que todo el mundo, todo el tiempo repitiendo, todo el tiempo acusando, todo el tiempo requiriendo. Eso es algo difícil. Cansa y destruye. Totalmente. Y nadie quiere estar cerca. O sea, es desagradable una compañía así. Tú sabes que la parte que más me llama la atención es esa parte que dice la del interna, de la del corazón. Y es increíble ver cómo el Señor, que sabe lo que la sociedad nos va a brindar o nos va a enseñar que es lo importante, Él no lo deja fuera. Dice, vuestro atavío no sea el externo, sino el interno. Y obviamente, tanto igual como el externo, que trabajamos en eso, el interno también hay que trabajarlo. Y mientras Nicole hablaba, la verdad que el Señor traía a mi corazón cuánto tiempo perdido pasé en mi juventud preocupándome y proyectando solamente lo externo. Y no trabajé en el interno. O sea, realmente ni le puse caso al interno. Ni pensabas en eso. No, mucho menos. O sea, para mí no era, o sea, no era lo que no era lo que te enseñaban que era importante, sino que te ocuparas de lo externo. Y como ya en Cristo me ha dado tanto trabajo, porque todo lo que hice fue mostrar lo externo, trabajar en lo externo. Y cuánto vacío, Orfa, trajo a mi vida. Porque por más que uno trata, por más que tú te veas bien por fuera, si tu interno no está trabajado y no es, como dice el Señor, un espíritu afable y apacible, donde tus emociones no son lo que te gobiernan, donde uno puede estar en quietud, aunque uno tenga su propia opinión, uno pueda tener ese espíritu tranquilo de decir, ok, no es el tiempo de yo decirlo en este momento, sino que todo lo que venga, lo que yo piense, por ahí lo digo, y no tener ni siquiera
un minuto para pensar si realmente va a ser de bendición eso que voy a decir. Pero realmente no lo trabajé. Y vine al matrimonio y cuántos vacíos me trajo. Porque cuando llegan los problemas reales, que tú necesitas el interno, o sea, ese espíritu afable y apacible, y no lo tienes, lo externo no te sirve de nada. No. Así es. Y algo importante a recalcar que dice aquí, es incorruptible ese ornato. Es algo que es eterno. O sea, eso es el adorno nuestro que nadie nos quitará. O sea, Amén. el tesoro de lo que Dios hace en nuestra vida. Y es interesante ese aspecto también unido al tuyo, porque todo lo externo, por ser humanos, va perdiendo su belleza con el tiempo. Tarde o temprano nos vamos a quedar con lo interno. Así es. Así Y si es. eso no lo trabajamos, el día que llegue, el que lo de fuera no sea lo más bello, no vamos a tener que presentar, no vamos a tener que dar, no vamos a tener que ofrecer, y nos vamos a quedar muy vacíos y muy frustrados. Y Orfa, y también pienso que en el día que llegue la prueba, que en el matrimonio siempre hay prueba, si adentro no hay raíces, no hay esa quietud, no hay esa relación con el Señor, el matrimonio va a ser tambaleado y puede ser hasta afectado, Claro. destruido. Separar las personas, que es al final lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Sí. Separar, destruir, robar, matar. Eso es necesario trabajarlo, mucho. Y entiendo que hay una crisis profunda en este tiempo, porque no se está preparando a la muchacha para tener un espíritu apacible, tierno, cariñoso, sino para que sea agresiva, diga cosas groseras, se parezca Totalmente lo contrario. al varón menos varón, porque el varón ya vimos que Dios lo llena de ternura, de bien hablar, todo eso. Estamos preparando generaciones que realmente no tienen eso, ni les parece que eso sea importante. Y tú sabes que ese, o sea, ese adorno interno trae paz, Orfa. Sí. Porque no hieres a tu esposo, no hieres a tus hijos, no hieres a quien sea. Tú puedes estar en el trabajo. O sea, no necesariamente es solamente en el matrimonio, aunque en el pasaje está hablando de los deberes conyugales, pero cuando tú realmente trabajas en eso interno para que seas de una manera afable y apacible, pues trae paz. Y entonces a las que estén preocupadas, por ejemplo, con lo de fuera, el Señor dice que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea que el Señor no dice que si nosotros tenemos esa parte interna, como Él quiere que nosotros la tengamos, Es Se que lo de interno fuera brilla. va a estar resuelto. Claro, que debemos, eso que tú acabas de Eso es decir, debemos importante. ponerlo claro, porque cualquiera de las amigas que está del otro lado puede decir, pues entonces no hay que ir al salón, no hay que, uno se va que no, estar que bonita. hay personas que lo han llevado a ese extremo. No. Dios hizo a la mujer bella y la quiere bella. No, Sí. definitivamente. Es que tu prioridad no sea eso. Exacto. Que tu belleza no sea la externa, es lo que Así dice es. ahí. Ahora ustedes, no nos olvidemos que esa paz y esa quietud trae resultados, porque en el versículo 1 dice que por medio de una comunicación Sin palabras. sin palabras, muchas Sí. veces, el silencio no como arma de venganza, que se da tanto en el matrimonio. Sí. No, aclarar eso. No es esa, No es ese tratamiento de no silencio. para nada. Es, el otro insiste, el otro está mal, el otro pelea, quédate callada. Haz silencio. El silencio es sabiduría muchas veces. Amén. Y esa sabiduría va a traer, dice allí, tu esposo va a ser ganado sin palabras. A nosotras que nos gusta hablar tanto. Y Es ahí, el pero habla, punto. oye, qué lindo. lo El que- hombre se cansa muchas veces de oír que la mujer Lisa, le lo que repita dice ahí, tanto. dice a través de cómo es esa conducta. Eso también dice, a través de nuestra conducta casta y respetuosa. Volvemos al Exactamente. respeto. Ahí está. Pura. Pero mira, un ejemplo que quiero dar es que cuando mi esposo se pone como a querer discutir, yo me quedo
calladita y de repente al ratico me dice, ay, Lice, que estoy aturdido, perdóname. Entonces, yo creo que sí, que a veces hay que guardar silencio. Pero claro, eso es sabio. efectivo. No ser Eso es reactivo. sabio. Es Y una no ser medicina reactivo. que no cuesta nada más que aprender a ver el problema, creer que Dios tiene el gobierno de ese problema y esperar que la otra persona se dé cuenta. Exacto. Claro. Ese periodo de paciencia es lo que a veces no permite que el matrimonio florezca. Tenemos que hacer otra pausa y en el próximo segmento tendremos de nuevo a Lisa que nos hable de todas estas cosas de las jóvenes de hoy, cómo perciben esa relación interpersonal en el matrimonio. Regresamos. Con estas cualidades describe Dios a la mujer: ayuda idónea, discreta, refugio para los suyos, humilde, capaz, dispuesta, delicada, hermosa, cálida, columna, vaso frágil, valiosa, cuidadora. Hola, Lisa. Hola. Mira, ahorita estábamos hablando un poco de cómo nosotras vinimos a nuestro matrimonio y realmente cómo hemos sido confrontadas al ser enseñadas por Dios y su definición de lo que tenemos que ser realmente para nuestros esposos, como esposas, como madres. O sea, para ser esa ayuda idónea y para ser una sola carne, lo que nosotros aprendemos en el mundo y lo que aprendimos de quizás nuestros padres es totalmente contrario a lo que el Señor nos está aconsejando. Y quería leer una porción y ponerla en contraste a ver cómo tú ves que tú entiendes que se está enseñando, ya sea en contrario a esto, allá afuera, en el mundo, en las casas, para las mujeres. Esta porción es la que nos dice en Tito 2 de cómo nosotras, las mujeres, ya ancianas en la fe, ancianas que tienen más conocimiento en la palabra, le enseñan a las jóvenes. Entonces, leo aquí, mira lo que dice que le enseñemos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes, bueno, esta parte es para los varones, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Entonces, hablando un poquito de esto que nos mandan a nosotros a enseñar, ¿qué tú dirías que el mundo está enseñando conforme a esto o contrario a esto? Bueno, yo pienso que lamentablemente no hay tantos ejemplos de mujeres así, en contraste con todo lo que vemos en el mundo, con otra filosofía totalmente diferente a la de Tito. O sea, vemos mujeres que no paran en su casa, o sea, no son cuidadosas del hogar para nada, la familia no es su primer ministerio, donde muchas veces tienen el vino o el alcohol como algo a lo que recurren, donde la sumisión al esposo no es para nada practicada, o sea, no es ni siquiera bien visto la sumisión, se ve algo como inferioridad, no se entiende realmente lo que el Señor le está pidiendo a la mujer, que es una sumisión, pero porque al final tiene que haber una persona que tenga la última palabra. Pero esa sumisión nunca el Señor la ha mandado a que sea fuera de amor, fuera de consultar, de hablar, de ver qué es lo mejor. Pero al final en todos los lugares, contextos donde vemos relaciones, debe haber una persona que al final sea que tenga la última palabra. O sea que eso es orden que el Señor nos ha dado. Entonces yo creo que hay muchas diferencias, en verdad. Sí, la realidad es que hay muchas influencias que han estado golpeando el mundo, sobre todo objetivos jóvenes, niños, desde los años 60, que es donde se ve ese rompimiento de lo que era el concepto más o menos conocido por todos, aunque los hogares no se rieran por eso, tenía un concepto de lo que es la familia,
de la autoridad del padre, la autoridad de la madre, de cómo debían ser los hijos, qué principios y valores debían trabajarse con ellos, criarlos así. Eso se ha roto y hay toda una tendencia desde décadas, estamos hablando de muchos años ya, que ha estado imprimiendo lo contrario. O sea, el joven de hoy nace en una atmósfera donde esas cosas no son importantes. Pero es interesante decir, interesante no solo interesante, importante, que cuando esta carta, por ejemplo, de Pablo a Tito, Tito está viviendo en Creta, una isla griega muy conocida en ese tiempo por su inmoralidad, por su rebeldía al matrimonio, rebeldía de la mujer al matrimonio, su rebeldía, la mujer era muy feminista al estilo de hoy. Todas esas cosas estaban dañando el hogar. Por eso se hace esa recomendación. Pero fijémonos que está hablando del carácter de la mujer, volviendo siempre al principio, como Dios te creó, es lo que está pidiendo. Por una persona prudente, una persona casta, una persona que respeta al esposo. Dice buenas, lo cual quiere decir que en ese tiempo la mujer no era buena, no actuaba con bondad y sus motivaciones eran muy extrañas. Era un mundo muy liberal, se parecía mucho a la mujer de hoy, la mujer que está en el extremo, ¿no? El extremo contrario a lo que Dios dice. Y eso se aprende. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que decir que se aprende? Porque ahí mismo en el versículo 4 dice que enseñen, las más adultas enseñen. Si en la casa no tenemos eso, vamos a tener problemas cuando lleguemos a la experiencia del matrimonio. Tú decías hace un rato que ese no fue el diseño completo que tú comiste antes de ir al matrimonio. Tú tenías ideas que se parecían más a lo que estaba pasando en ese ambiente, en la cultura de ese ambiente. Y yo creo que todos de una forma u otra hemos sido afectados de esa manera, porque hoy no se tiene como prioridad la estabilidad de la relación, la estabilidad del matrimonio, la colaboración de las parejas. Entonces los jóvenes tienen que venir con ese sello también, porque eso es lo que están comiendo por todas partes. Entonces, para mí, Lisa, es muy importante preguntarte algunas de las mentiras más comibles que los jóvenes hoy, con las que los jóvenes hoy se alimentan. ¿Cuáles has visto tú en tu experiencia que son en niñas y en adolescentes y ya muchachas jóvenes? ¿Qué tú has visto? ¿Cuáles son las mentiras más comunes? Con relación al matrimonio. Con la relación al matrimonio, la dinámica en el matrimonio. Eso. Bueno, yo entiendo que se habla mucho de amor propio, o sea, de velar más por ti que por el otro, y sí, es importante obviamente amarnos a nosotros mismos, pero es como que tú entras al matrimonio con las personas diciéndote, si te tratan mal, ya tú sabes, tienes que salir, si no te hace feliz, aquí está tu casa. Aquí está tu casa, ajá. También los mismos padres muchas veces dicen eso. Y es como es totalmente como una diferencia con lo que nos dice la palabra, porque al final la palabra te manda a que tú ames y que el amor cubre multitud de faltas. Y tantas veces nosotros vemos como simplemente a la primera, nosotros como que simplemente queremos salir y huir. También muchas personas piensan que se puede cualquier cosa buscar otra alternativa de otra persona que te pueda hacer más feliz. O sea, entienden como que el matrimonio no es algo monógamo, que al final se puede destruir fácilmente. O sea que no hay compromiso, no hay sentido de compromiso. Es desechable, puede ser desechable. Totalmente. Y ¿cómo los jóvenes perciben en este tiempo lo que es castidad? Primero la palabra el término no se usa, pero el ser fiel a tu novia o a tu esposo o a tu esposa en el caso del varón, serle fiel, saber que la relación entre él y tú es lo importante. ¿Cómo se percibe en el día de hoy eso? Bueno, hay muchas perspectivas en verdad, o sea, eso varía de joven en joven, pero
yo entiendo que lamentablemente ese sentido de compromiso se ha perdido. O sea, hay muchos jóvenes que simplemente entran al matrimonio, pero la infidelidad es una opción, lamentablemente. Y la pureza, o sea, es una palabra que ya se ha perdido totalmente. O sea, no se puede hablar de pureza física al final sin pureza del interior, y las personas no están buscando limpiar su corazón con la palabra. O sea, que al final hay tantos engaños que le hacen a su pareja que ni siquiera tiene que ser con otra persona en físico, pero lamentablemente con la pornografía muchas personas acuden a eso y llenar sus necesidades emocionales, incluso con otras personas, con otros amigos, que no necesariamente una infidelidad de manera física, pero sí de manera emocional también. Y palabra pureza, ustedes trabajan en ese ministerio, en ese contacto con tantos jóvenes, tantas niñas. ¿Cuál es el tono? ¿Se les hace difícil entender lo que es la pureza? ¿Cuáles son las reacciones ante la pureza? Sí, lamentablemente la pureza es una palabra que está muy mal acogida, precisamente porque las personas entienden que eso es simplemente tú ser virgen, lamentablemente. Pero no se trata de eso. O sea, al final nosotros, dice la palabra en los Salmos, que nosotros llegamos al mundo en pecado nos concibió nuestros padres. O sea que nosotros nunca hemos sido puros. Nosotros llegamos al mundo en pecado. Solamente se puede ser puro por Cristo. O sea que no se trata de que simplemente tú perdiste tu pureza por tú tener relaciones sexuales, sino que la pureza trata más allá, que trata algo del corazón. Y entonces se ve reflejado en tus acciones. Ese es el punto. Quería recalcarlo para que no haya ninguna incomprensión en esto. Perder la inocencia es diferente. Es otra cosa. Es tener, tú lo puedes explicar mejor que yo, pero es definitivamente lo que en algún momento a todos nos ocurre, porque al llegar a un mundo pecador con una predisposición por haber sido los hijos de Adán y Eva, tenemos una predisposición a pecar y a la impureza y a la no santidad. Pero justamente lo que está dentro es lo que se refleja afuera. Yo llego a ese punto por lo que hay en mi interior. Y al tener un mundo lleno, un bombardeo realmente grotesco, todo tiene que ser llevado al sexo, a la impureza, a que tienes que hacerlo, se te estimula eso. Los niños pierden su pureza, su inocencia antes de tiempo. Ni siquiera pueden disfrutar la inocencia. Entonces estamos viviendo así. Triste. El que crece de esa manera tiene ese problema. Bueno, ya no nos alcanza nunca el tiempo. Nunca. Hay montones de cosas que decir, pero gloria a Dios que tenemos este canal abierto para poder llegar. Ya comentaremos más acerca de eso. Gracias por estar con nosotras en este programa y gracias a Dios sobre todo porque nos ha dado la oportunidad de hablar, comentar de su palabra y ver diferentes perspectivas. Que el Señor las bendiga y las ayude a las que son casadas a pensar un poquito en esto. Respetar, amar, tienes montones de cosas bellas que Dios te dio. Ponla en práctica y vas a estar más cerca de lo que es sentirse bien. Dios las bendiga.